Hermanos y hermanas, buenos días a todos. Esta mañana, vamos a aprender juntos sobre el Señor Jesucristo, a Jerusalén, los acontecimientos posteriores. Nuestro Señor Jesucristo ha venido a Jerusalén. Él entró a Jerusalén montado en un asno. Después de llegar a Jerusalén, se dirigió al templo. Al llegar al templo, él vio a muchísima gente haciendo negocios allí, en los atrios del templo, comerciando y vendiendo cerca del templo. Había vendedores de palomas, cambistas de dinero y vendedores de bueyes, ovejas y ganado. En ese momento, el Señor Jesucristo se enojó mucho y así expulsó a todos los que en el templo hacían negocios y volcó las mesas de los cambistas y de los que vendían palomas, sus sillas, y les reprendió diciendo: escrito está en las Escrituras, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito en las Escrituras: el celo por tu casa me consume como el fuego. Es decir, el Señor Jesucristo, llegando a Jerusalén, al ver el templo de Jehová Dios, sin nadie orando allí, sin nadie allí, dando gracias a Dios, sino que, por el contrario, el lugar destinado a la oración y a ofrecer sacrificios a Dios, lo convirtieron en un mercado, en un lugar de negocios, como si fuera un mercado público. Por eso el Señor se indignó tanto. Y vemos que el Señor Jesucristo, por la casa de Dios, se consumía de celo, en una escena ardiente como el fuego, y así reconocemos que Jesús es el Señor, e Hijo de Dios. Miremos, cuando el Señor Jesucristo llegó a Jerusalén, muchísima gente no tenía un corazón temeroso de Dios. Pero el Señor Jesucristo temía profundamente a Dios, y por la casa del Padre Celestial estaba muy angustiado. ¿Cuál fue la razón? ¿Acaso los israelitas no sabían que allí estaba el templo de Dios? ¿Acaso no sabían que era un lugar para adorar y ofrecer sacrificios? Dado que convirtieron el lugar de adoración y de sacrificio a Dios en un mercado, ¿acaso no sabían que ofendían a Dios? Tal vez lo sabían, o tal vez no. ¿Pero por qué actuaron así? Es por esta razón. El Israel del Antiguo Testamento ya no tenía amor por Dios. En su interior, el amor a Dios no existía, pero los redimidos por el Señor Jesucristo tienen un profundo temor de Dios. Porque ellos no fueron redimidos. El espíritu dentro de ellos es un espíritu de pecado, y ellos también eran originalmente. El espíritu dentro de ellos es un espíritu de pecado, por eso piensan en cosas de pecado, pero no están dispuestos a temer a Dios. Pero los nacidos del Espíritu Santo, los hijos espirituales de Israel, anhelan mucho servir a Dios, anhelan mucho adorar a nuestro Padre Celestial Jehová. Al igual que esta mañana, vimos un hermoso testimonio. ¿Qué es lo que el hermano Heber estaba pensando? Porque la hermana Zawan también le dijo a Heber: nuestra hermana Tontón y la hermana Zilpa no subieron al altar sino hasta las 2 en punto. Y no bajaron del altar sino hasta las 4 en punto. Tal vez estén bastante cansadas. ¿Qué tal si por la mañana no las llamamos, y las llamamos por la noche? Entonces el hermano Heber dijo: así es. Vad después, inesperadamente, nuestra hermana Tontón lloró. ¿Y por qué lloró? Porque ama profundamente al Padre Celestial, y anhela alabar al Padre Celestial y al Señor. Entonces comprendemos que los hijos espirituales de Israel, los hijos nacidos del Espíritu Santo, en su espíritu, aman mucho a nuestro Padre Celestial, aman mucho a nuestro Señor, y se preocupan de no tener la oportunidad de servir al Padre Celestial, por lo que derraman lágrimas. Hermanas como ella son los hijos espirituales de Israel. También la hermana Zilpa y la hermana Tontón. Es maravilloso. Los hijos del Israel espiritual aman profundamente a nuestro Padre Celestial, aman profundamente a nuestro Señor, originalmente, para velar toda la noche en el altar, comenzando desde las 2 de la madrugada, en el turno de vigilia hasta las 4 en punto. Entonces dijimos: ay, a las 5 en punto el hermano Heber
guiará a los hermanos para prepararse para la adoración. Entonces, ellas solo descansaron 1 hora. Estimamos que no será suficiente. En nuestro corazón, pensábamos eso. Inesperadamente, el Padre y el Señor hicieron que estas 2 hermanas pasaran toda la noche despiertas, hasta la ofrenda de la mañana, e incluso probablemente hasta que el hermano Heber terminó de hablar de la verdad. Tal vez durante este tiempo, tal vez estaban escuchando la verdad, o tal vez hasta el mediodía, para tomar la siesta. Todo es posible. Así son estos hijos. Los hijos de Dios. En contraste, los israelitas del Antiguo Testamento no eran así. Los israelitas del Antiguo Testamento, los judíos del Antiguo Testamento, a ellos no les importaba Dios. Incluso cuando el Señor Jesucristo expulsó a los bueyes, ovejas y ganado, les dijo: escrito está en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Entonces muchos fariseos y escribas, especialmente los principales sacerdotes de aquel tiempo, le preguntaron al Señor: ¿quién te dio esta autoridad para hacer estas cosas? ¿Quién te dio tal autoridad para hacer estas cosas? ¿El que hace estas cosas puede ser un sacerdote? Solo los sacerdotes pueden echar a los que hacen negocios aquí. ¿Cómo puedes hacer esto? Este es el lugar que administran los sacerdotes. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Quién te dio esta autoridad? Entonces el Señor dijo: destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Es decir, el Señor dijo: ¿quién le dio al Señor esta autoridad? Dios le dio la autoridad al Señor. Si me matan, resucitaré al 3er día. Cuando resucite al 3er día, entenderán si tengo o no la autoridad para administrar esto. Por supuesto, después de que el Señor resucitó al 3er día, el Señor Jesucristo se convirtió en el templo de la nueva creación. Más tarde se descubrió el nuevo pacto establecido por el Señor. El nuevo pacto establecido por el Señor. El Señor dijo: destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Así que el Señor Jesús tomó su cuerpo como el templo. El Señor Jesús fue muerto, y resucitó de entre los muertos al 3er día. Cuando fue muerto, al 3er día, después de resucitar de entre los muertos, el nombre del Señor Jesucristo se convirtió en el templo de Dios. El nombre de nuestro Señor Jesucristo se convirtió en el templo de Dios, por lo que ya no vamos a Jerusalén en el Medio Oriente para adorar a Dios, sino que en el nombre del Señor Jesucristo adoramos a Dios. Al igual que nuestras canciones ahora, cada canción es en el nombre del Señor Jesucristo, para alabar a Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, glorificamos a Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, recibimos la salvación del Padre Celestial y del Señor. Siendo así, por el nombre del Señor Jesucristo, los que se convierten en el templo de Dios, estas gracias del servicio vendrán grandemente sobre los hijos que creen en el nombre de Jesucristo. De esta manera, nosotros, el Padre nos redime a través del Señor Jesucristo, precisamente para que nosotros sirvamos a Dios. Los israelitas del Antiguo Testamento fueron redimidos con bueyes y ovejas, usando bueyes, sacrificando bueyes y ovejas, para expiar los pecados de los israelitas. Después de la expiación, podían servir a Dios. Por ejemplo, cuando se estableció por primera vez al sumo sacerdote, a Aarón y sus hijos, sirviendo juntos como sacerdotes, sacrificaron un novillo. Y también sacrificaron 2 carneros, 2 machos cabríos, como ofrenda por el pecado, para presentar a Dios, para que Dios dijera: sus pecados ya han sido expiados. Ya han sacrificado bueyes y ovejas, como ofrenda a Dios. Sus pecados ya han sido cargados por los bueyes y ovejas, así que ahora son santos, y pueden venir a servirme. De esta manera, Aarón y sus descendientes fueron sucesivamente sacerdotes, todos sacrificando bueyes y ovejas para expiar el pecado. Después de la expiación, podían servir como sacerdotes. Y los levitas también sacrificaban bueyes y ovejas, para hacer expiación por ellos, y así sus pecados eran expiados. Entonces podían venir al templo para ayudar a los hijos de Aarón a servir a Dios. Ellos sacrificaban bueyes y ovejas para expiar el pecado, diciendo: los bueyes y las ovejas ya han cargado con sus pecados. Se ha derramado la sangre de los bueyes y de las ovejas. Ya están limpios y santificados. Vengan a servir a Dios. Así que ellos venían al templo a servir a Dios. Más adelante descubrimos que, a pesar de que ellos mataban bueyes y ovejas para expiar el pecado, ellos todavía tenían pecado en su interior. El pecado en absoluto nunca había sido quitado. Incluso el día en que sacrificaban bueyes y ovejas, el día en que se hacía expiación por ellos,
El pecado seguía estando dentro de ellos. Por lo tanto, en su interior, no estaban limpios. Si el interior del hombre no está limpio, no puede ofrecer sacrificios a Dios. ¿Qué significa? ¿Que el interior no esté limpio? Significa que una persona que todavía tiene pecado dentro no puede servir a Dios. Por eso el Señor dijo, los que sirven a Dios son aquellos que en su espíritu no tienen pecado. El Señor dijo, Dios es el Espíritu Santo. Dios es Espíritu. Y los que sirven a Dios deben ser nacidos del Espíritu Santo de la verdad. Para poder servir a Dios. Más adelante, el Señor Cristo fue crucificado, fue muerto y crucificado. Y luego, después de resucitar de entre los muertos, los redimidos por el Señor Jesucristo, cuyo espíritu interior fue limpiado, aquellos que nacieron del Espíritu Santo, y se convirtieron en nuevas criaturas, llegando a ser nacidos del Espíritu Santo, solo ellos pueden servir a Dios. Entonces, las personas del Antiguo Testamento, al no haber nacido del Espíritu Santo, ni haberse convertido en nuevas criaturas, ellos servían a Dios, a la manera de los pecadores. Servían a Dios. Demos un ejemplo, para que los hermanos y hermanas conozcan las dos formas de servir a Dios, y cuál es la más excelente. El hermano Heber le preguntó a nuestra hermana Zawan, hay dos formas de servir a Dios. La primera forma de servir a Dios. Para servir a Dios, el hombre debe ser limpio, debe ser santo y sin pecado. Solo las personas santificadas pueden servir a Dios. Así, en la primera forma de servir a Dios, se dice que Aarón y los descendientes de Aarón, así como los levitas, para que ellos fueran santificados, sacrificaban bueyes y ovejas, ofreciendo sacrificios, para expiar sus pecados. Entonces, ellos podían servir a Dios, yendo al templo, a servir a Dios. Su forma de servir a Dios era sacrificar un cordero por la mañana, y sacrificar un cordero por la tarde, ofreciéndolos sobre el altar, y también en el candelero de oro, encender las lámparas, y en el altar de oro, quemar el incienso aromático. Esta es la primera forma de servir a Dios. Esta forma, no hablemos de Heber por ahora, ¿le agrada a Dios? La segunda forma de servir a Dios no es sacrificando vacas y ovejas, sino que el propio Hijo de Dios fue muerto para redimir los pecados de la humanidad. El creador de todas las cosas del universo, el Señor Jesús fue muerto para redimir los pecados de los hombres, para que Dios perdone los pecados humanos, y el propósito de la redención es que el hombre pueda servir a Dios y darles el Espíritu Santo, para que se conviertan en nuevas criaturas, en una nueva vida, pertenecientes a Dios, al Espíritu que está en Cristo, personas a semejanza de Dios y del Señor. Estas personas, siendo redimidas, después de ser purificadas, sirven a Dios, no sacrificando vacas y ovejas, sino con himnos de alabanza, en la ofrenda matutina, con un himno de alabanza, de 100 canciones. Por la noche, también ofrecen la ofrenda vespertina, ofreciendo 100 canciones a Dios. Y en los 24 turnos, en los futuros 24 turnos, cada turno también usará 100 canciones, para ofrecerlas a Dios. Le preguntamos a la hermana Zawan, de estas dos formas de ofrenda, ¿cuál le agrada al Padre Celestial? ¿Cuál de ellas? Hermana, le agrada la segunda. Le agrada la segunda. La hermana Zawan dice, le agrada la segunda, porque lo que el Padre Celestial quiere es la alabanza como ofrenda. Y las personas de hoy ya han dejado que el Hijo de Dios sea sacrificado, entregando su vida para redimirlos. Sus pecados han sido lavados, y se han convertido en nuevas criaturas. Lo que Dios quiere son personas nacidas del Espíritu Santo, para que puedan servir a Dios, y no con vacas y ovejas, sino con alabanzas, ofreciendo cantos de alabanza a Dios como sacrificio. La hermana respondió correctamente. Son las ofrendas de nosotros, sus hijos, que presentamos, las que agradan a Dios. Dios dice que somos un reino de alabanza, es decir, somos un reino de alabanza, mientras que el Antiguo Testamento dice que somos un reino que sacrifica vacas y ovejas, para ofrecerlas a Dios. Nosotros somos un reino que, con cantos de alabanza, ofrece sacrificios a Dios. Y solo los hijos, nacidos del Espíritu Santo, pueden tener esta bendición. Por lo tanto, ofrecemos sacrificios a Dios. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios dentro del templo, pero en el Nuevo Testamento, nosotros, tomando el nombre del Señor Jesucristo como templo, ofrecemos sacrificios a Dios, y el Padre Celestial se agrada de nosotros. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.